Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ecuador, Patria Grande, Planeta Tierra. Estamos 20 de julio, jueves, 20 de julio del 2023. Bueno, como algunas veces he mencionado, hay ocasiones en que en mi mente, a mi cerebro, vienen miles y miles de ideas. Más o menos calculando así, siquiera unas 30 o 40 eh, pensamientos así relacionados con la mafia local de aquí del Tena. Bueno, a ver, durante estos días y luego de que rescaté ese audio donde que mi hermana me amenaza con la policía, bueno, eso se ha cumplido, eso se ha cumplido y no hay duda de por el daño que le realizaron a Yuri o a señorita Doménica. Confirmo que nunca, o sea, esas amenazas nunca dejaron de ser amenazas. Siempre fue una constante de acoso y de persecución. Persecución. En principio porque defiendo las posturas del correísmo. Pero por el lado del correísmo parece que hay también cierto grado de complicidad con lo que me realizan aquí en el Tena, en la provincia del Napo, por todo lo que ya he mencionado antes. Bueno, entre los análisis que debo realizar, esperemos que no se me corte. Sí está grabando. A ver, de los análisis que hemos hecho, vamos a decir que mi hermana Mónica Jacqueline Andrade, siempre fue sádica. Siempre fue sádica. Desde pequeños, por ejemplo, yo a ella, como mi hermana, siendo pequeños, cuando éramos niños, y yo le platiqué, yo le conversé, le digo, hermana, sabes que yo tengo algo que cuando cortan el papel, cuando rompen el papel, o sea, a mí me hace como una especie de, o sea, me molesta, me fastidia, me molesta, me causa, digamos, o sea, cuando cortan papel, o sea, es como que en mis oídos, en mi cabeza hay una molestia y algunas personas he escuchado que tienen esos inconvenientes con el vidrio, cuando raspan vidrio o algo así. Y yo con el vidrio no he sentido esas sensaciones, pero cuando cortan el papel, cuando rompen el papel así con la mano y cogen una hoja y le cortan, le rompen o le arrancan el papel, ahí he tenido molestias. Y decía que, o sea, le conté a ella que era una molestia así bien molesta que yo tenía. Entiendo que algunas personas, algunos descubridores han tenido ese tipo de cosas eh, con diferentes cuestiones. Conmigo era el papel. ¿Y saben qué? Mi hermana era tan mala, tan maldita. Esta, por eso yo ahora descubro cuánta maldad en ella, especialmente ahora. Saco este tema porque le dañaron a Yuri, porque le dañaron a señorita Doménica. Me fastidia decir señorita Doménica porque así es como le han puesto esta mafia, le crean la cuenta de redes de Facebook. Like, no, el nombre de ella me encanta, me fascina, el nombre de Yuri también me gusta. Verán, ¿saben por qué le han puesto el nombre de Yuri? Y esto revela la mamá y revela también la maldad de por qué a ella le ponen el nombre Yuri. Porque el nombre de Yuri le ponen porque existe en la novela Escalera al Cielo, una novela coreana, eh, donde que la mala era Yuri. La mala de la novela era Yuri. Y entonces la mamá dice, le pusimos el nombre de Yuri por la novela de Escalera al Cielo de los coreanos. Para mí el nombre es fantástico. Y yo no sabía cómo se escribía, obviamente, porque son nombres coreanos.
y traducidos al español, porque los coreanos obviamente tienen ese otro tipo de escritura. Y yo pensé que Yuri se escribía con Y, así como la cantante mexicana Yuri, ¿verdad? Conocida como Yuri. Pero ha sido con J, J-U-R, no sé si es Y o es I. Entonces, ahí veo la maldad del padrastro de Yuri, del padrastro de Yuri. Entonces parece que le ponen por el, no sé, el padrastro de Yuri seguramente le apoyó para que le pongan ese nombre a Yuri, que era el nombre de la mala de la novela. Eso por un lado. Aquí también deben analizar esta otra cuestión, porque si es que Mama Andrea, la mamá de Yuri, no le permitía ver o no le permitía ver al verdadero papá, que ha sido también una persona con problemas de drogadicción, según la misma Mama Andrea, el papá de Yuricita. Entonces, parece que por allí el padrastro, Alay, que no me recuerdo el nombre, parece que es el que por el machismo, porque a Mamá Andrea sí le decía machista, machista le decía, pero nunca reveló esta parte, este cuestionamiento que yo menciono en este momento, de que a Yuri no le permitieron ver al padre o que le conozca. Seguramente Manaba, Manaba, el padrastro de Yuri, al ser de los choneros, al ser parte de la banda de los choneros, haber trabajado con los choneros, que había hecho una vuelta o una especie de haber manejado un carro de alguno de los choneros en alguna ocasión. Todito esto están relacionados y vino a vivir al Tena con Mamá Andrea. Y se tenían un odio tremendo con Mamá Verónica, la abuela de señorita Doménica. Se tenían un odio con Juan se llama, ya me acordé el nombre, con Juan Alay. Eran encontrados y ahí habían cosas más oscuras que ellos han de conocer más a fondo. Entonces, a raíz de que le dañan a señorita Doménica, a Yuri, pues confirmo la maldad de mi hermana. ¿Por qué les digo esto? Porque, o sea, me refiero a la maldad que hay detrás de los daños a Yuri. ¿Por qué razón? Porque mi hermana era sádica conmigo desde pequeña. Porque yo le revelé a ella como un secreto, o sea, como algo que me molesta así. Y yo trataba siempre de irme lejos de cuando estaban haciendo esas acciones. Y mi hermana, tan sádica que era en esos momentos, ella, como ya revelé yo que tenía esas molestias, bueno, siendo niños, seguramente para que no haga eso y para que me ayude. Pero no, al contrario, fue maldita, fue mala gente, tenía mala hazaña y al contrario, ella me hacía era una tortura, para mí era una tortura, hasta la vez, es algo que yo siento y me hace como que daño así. Entonces yo trato de evitar a lo máximo, por eso yo casi así cortar papel no lo hago. Eh, Algo me molesta, por ejemplo, de los cuadernos espirales cuando jalo la hoja, pero no es mucho. Más es cuando se corta el papel, cuando se rompe el papel así, digamos, al medio así, y tiene esa característica, y eso sí. Y mi hermana me torturaba, trataba de hacerlo de varias ocasiones. O sea, yo no pensaba, o sea, bueno, ella tenía un problema desde pequeña que miccionaba y se orinaba seguramente y con los soles que hace aquí en la Amazonía se secaba eso y por eso ella me atacaba y esos olores olían a orina seca y era fatal. Seguramente ella tuvo algunos otros problemas desde la niñez con relación a los adultos y a que éramos maltratados, sí,
por ahí tenían unas fotos como trofeo ahí, donde Angelina Rivadeneira, la primera esposa de Osvaldo Andrade, ahí tenían una fotografía de nosotros, tanto yo como mi hermana teníamos como los hombros encogidos cuando éramos niños, tanto mi hermana como yo, los dos con los hombros encogidos. Era porque aquí, o sea, como indígena, la mujer de Osvaldo Andrade también, y nosotros no vivíamos con mi papá y con mi mamá. Entonces estos abusaban. Por ejemplo, las cosas que teníamos de pequeños, yo tenía los cuentos de Superman, tenía juguetes, tenía un trompo, esos trompos que se da cuerda y grandes, esos trompos grandes que se da cuerda, teníamos ropa, que, que cuando se separaron mi papá y mi mamá, entonces teníamos por allí. Y a nosotros me robaban los cuentos y mi abuela no hacía nada. Decía preste, 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 y nos robaban y se perdían las cosas. Porque nosotros teníamos varios juguetes cuando vivíamos con mi mamá y así un sinnúmero de cosas. Y como digo, sí, éramos atropellados por parte. Y mi hermana también era atropellada. Entonces parece que ella tenía algún otro, seguramente ella, porque ella le culpó y fue también mala con Edison Parra. Ella dijo que es drogadicto y me parece que con ello se justificaba los daños que le realizaron a toda la familia ya, a Edison Parra y a su ex esposa que era Corina Salguero. Demuestro la maldad porque ella cuando le veía preso, cuando le tenía preso por el tema de, o sea, obviamente aquí el derecho que tenían los niños al dinero, o sea, las pensiones alimenticias, eso es un derecho que nadie lo está negando. Pero resulta que mi hermana se alegraba de verle y decía, al maldito le veo ahí en la cárcel todo barbón, está bien jodido, le tengo bien jodido, decía. Yo no sé con quién más tuvo relaciones ella para lograr encarcelar y todo eso. O sea, que no es que digo que le defiendo la irresponsabilidad de Edison Parra o Napoleón Parra o Napo, como se le conocía desde pequeño. Otra cosa que decía mi hermana era que le ha contado este Napoleón de que él estaba interesado en ella no sé, desde los 12 años tal vez. Y ella me contaba este maldito desde esas épocas. Y todo ese odio se volcó y a destruir también el hogar, porque ella también tenía otro odio, que decía que estos son evangélicos, son unos malditos, porque ella era católica y que católica, y que ellos eran evangélicos y que la Corina Salguero también era evangélica y que era hipócrita y que sí, que rezando, que se aprendían la Biblia, que tenían la Biblia y todo eso, y que son unos evangélicos malditos, decía ella. Mi mamá también se volvió evangélica por ellos y entonces odiaba a los evangélicos de ella. Yo no creo en Dios a estas alturas, obviamente, por las investigaciones y por la personalidad que me he forjado en leer la Biblia, en asistir con gente evangélica, pero que veo que hay muchas fallas como seres humanos. Y claro, el ataque realizado hacia mí viene también porque no creo en Dios, porque, o sea, compruebo los comportamientos de quienes creen en Dios, que es un total sadismo en contra mío primero porque no creo en Dios. Y también ellos creyendo en Dios, o sea, tratan de entre grupo, como son un grupo mayoritario y corrupto aquí, entonces tratan de probar de que porque yo no creo en Dios y ellos sí creen en Dios, así sean corruptos, criminales y toda la cuestión, son superiores o ellos tienen la razón de que yo no creo en Dios y por eso me pasan cosas malas, cuando es al contrario. Ellos, por su creencia en Dios y porque yo no creo en Dios, me hacen toda la vida imposible con las mafias y todo esto. Me quedo corto. Me extendí un poco en esta parte del tema. Quiero confirmar que mi hermana, Mónica Jacqueline Andrade, siempre fue una maldita. Siempre fue una sádica. Está afectada totalmente su psique, su alma. Y como digo, y como lo dije antes, ¿no? Si ella
tiene 2 relaciones con drogadictos, tanto con Napoleón Parra, por la mencionar ella misma. Y ahora con Fernando Espinosa, también otro drogadicto, mencionado por ella misma. Entonces, y que tiene probablemente uno de los hijos, especialmente Israel Parra, del otro chico no. Tenía dibujos que todavía por ahí en algún cuaderno parece que les tengo guardado algunos dibujitos que hacía cuando pequeño el otro hermanito, Isaac, el hermanito Israel. Pero quién era, o sea, no sé por qué, pero era también porque era discriminado dentro de la familia Israel. Era discriminado aquí dentro de la familia. Le hacía así, desde pequeño le trataban de malo, le trataban de que era malo aquí en la familia. Sí, Angelita Andrade se le cargaba, acá Sofía Palacios se le cargaba de cuando era pequeño, decían que era malo el Israel es malo y así. Le trató mal Rodrigo Andrade también, el otro hijo de Osvaldo Andrade. A propósito, él también, cuando era pequeño yo les conté de que me hacían pelear con él. Y yo le ganaba porque yo era mejor alimentado, yo tenía haber crecido con mi papá y mi mamá y mi tía amada contaba que mi papá y mi mamá siempre nos alimentaron bien de cuando éramos pequeños, a nosotros. Y Osvaldo Andrade, claro, ya cuando se separaron mi papá y mi mamá y quedamos al cuidado de mi abuela, Osvaldo Andrade me hacía pelear de cuando éramos pequeños con Rodrigo Andrade, mi primo. Y como digo, ¿no? Y en otro video también he de poner. O sea, no es que Dios, antes yo decía que Dios le castiga, no sé, no. Él perdió la pierna cuando fue adolescente, no sé si 13, 14 o 15 años, perdió la pierna, le amputaron la pierna. La pierna con la que el papá me hacía que me castigue, bueno, que en la pelea yo pase en desventaja. Entonces eso quiere decir que el universo, ahora yo digo, ¿no? El universo como que se cobró venganza o como que les castigó o como que les llevó por las energías que tenían que pagar lo que me hicieron. Porque yo obviamente era súper inocente, era una víctima de los problemas sociales de aquellas épocas. Y quedó sin pierna, vive sin pierna todavía. Hasta ahora sé que, yo pensé que estaba muerto también él, pero sé que vive todavía, pero vive sin pierna. Porque el papá era parte de los abusos y él también era parte de los abusos, era también mala gente. Y Mónica Andrade le denunció a Rodrigo Osvaldo, a Rodrigo Andrade Rivadeneira, le denunció porque abusaba y de Israel Parra cuando era niño. Obviamente yo trabajaba en empresas y venía cada cierto tiempo y el poco tiempo que yo... Y sí, mi hermana empezó a acosarme cuando vivíamos allá en Quito, empezó a acosarme. Y yo trabajaba en una empresa y ahí pude pedir el pase porque trabajaba yo en seguridad. He tenido armas en mi responsabilidad, siempre con la responsabilidad, la madurez y el adiestramiento que nos dieron en el ejército, las armas, porque en seguridad antes teníamos el porte de armas, lo teníamos siempre. Yo cargaba armas del Taurus, cargaba Browning, cargaba algunos tipos de armas. Las Mossberg no, las Mossberg eso les daban a la gente que estaba en patios y en las Mossberg. Nosotros cargábamos o Browning, o Colt, o Taurus, y otro tipo de armas más. Ese tipo de armas. Siempre lo utilizamos con responsabilidad, así como en el ejército, con el fusil FAL, con responsabilidad. Aprendimos a manejar mortero 60, mortero 81, y obviamente algunas cosas ya se me han olvidado. Mortero 81, la metralleta MAG, todo lo que es infantería aprendimos. Siempre con responsabilidad. Después, por el odio que nos tienen a nosotros, ahí pusieron, con Rafael Correa hicieron eso. Nosotros nos preparamos un año para ser soldados, que algo que nos sirve para toda la vida. Entonces, siempre yo utilicé con responsabilidad lo que a nosotros nos encargaron.
Entonces soy un ser humano probado y recomprobado que